Hola, en este video veremos cómo realizar una consulta para obtener los datos de cada personaje. Ensamblaremos un método para consultar los datos y los desplegaremos en un modal. Para iniciar debemos irnos al componente carácter que creamos anteriormente. En este componente iremos al botón Ver más. Colocaremos un evento tipo click que nos enviará a un método que declararemos posteriormente. En este caso el método recibirá el nombre de ver más y le pasaremos el valor del ID del personaje. Tendremos que crear un apartado llamado methods en nuestro componente y le asignaremos el nombre de ver más. Recibe un parámetro. Dentro de este método realizaremos un emit. El emit es el método por el cual View puede comunicar un dato de un componente hijo a un componente padre. En este caso nosotros enviaremos un valor desde el componente character al archivo app view. Para hacer esto, realizaremos una llamada this.emit con el nombre del método que escuchará el padre, que en este caso será showModal, y le pasaremos el ID que recibimos de este método. Guardamos y ahora nos iremos al archivo appview. En appview buscaremos el componente y agregaremos una etiqueta como esta, con el mismo nombre que declaramos en emit. Dentro de este especificaremos a qué método llamará o qué acción realizará. En nuestro caso, este método recibe el mismo nombre, showModal. Declararemos este método en nuestro apartado de métodos, coma, nombre del método, y aquí realizaremos las acciones. Tendremos que consultar los datos del personaje que acabamos de recibir. Este método recibe el parámetro ID. Utilizaremos el ID para consultar en la API. La API nos especifica que podemos utilizar esta URL y al final pasar el ID del personaje para obtener los datos del personaje puntual. Para esto, realizaremos una llamada HTTP. Nosotros la llamaremos fetch1, que será otro método que nosotros declararemos, que recibe como parámetro ID y realizará la llamada HTTP. Para esta parte tendremos que utilizar Axios. Axios nos permitirá acceder a los datos por medio de un método get. El método fetch1 adicionalmente tendrá la tarea de desplegar un modal. Nosotros tendremos que declarar una variable en nuestro apartado de datos llamada modal. Que tendrá un valor booleano. Para iniciar a realizar el método utilizaremos axios. El nombre del método. Para consultar los datos realizaremos una llamada tipo get. Para esto utilizaremos una llamada síncrona. Colocaremos la palabra reservada sync y obtener para esperar los datos. Nombre del método y la URL. En este caso utilizaremos una URL que nos permita así colocar el ID que recibimos. De esta forma, un string y utilizaremos un interpolador
aprovechando la característica de ECMAScript 6 con este tipo de comillas. Al obtener los datos, los asignaremos. Recordemos que tenemos una variable llamada thisModal, que será igual a true, y deberemos crear una variable donde colocaremos los datos de nuestro personaje. En este caso yo la llamaré currentCharacter. Que será igual a un objeto. Asignaremos los datos que recibimos a currentCharacter result.data y de esta forma obtendremos el valor del personaje. Realizaré una impresión de pantalla para ver que todo está funcionando correctamente. Y presionaré el botón ver más de algún personaje. Como vemos, el objeto está regresando y se está asignando a nuestra variable envío. Ahora que tenemos los datos, podemos empezar la maquetación del modal. Para realizar el modal nos iremos a la parte de abajo de nuestra aplicación y comenzaremos maquetando un modal tipo cart. Nos apoyaremos en todas las clases que nos ofrece Bulma, creando un modal en el cual tendremos un modal background, donde también tendremos un modal header, un modal cart, dentro colocaremos los headers. Colocaremos el título del nombre del personaje. En el cuerpo de la carta del modal, en el cuerpo del modal colocaremos los datos. Por ahora colocaremos unos simples P, donde irán el género, el estado, la raza, y el tipo. En nuestra aplicación colocaremos un footer. Colocaremos un footer con las clases modal hardFoot, en donde colocaremos un botón con la clase botón. Para que nuestro modal se active, tendremos que vincularlo con las variables que ya hemos declarado. Para eso, en nuestro modal tendremos que agregar la clase isActive. Para agregar esta clase, utilizaremos el método view, en el cual comparamos una variable para saber si esta etiqueta tendrá o no esa clase. En este caso, utilizaremos class
isActive, como lo indica la documentación de Bulma, y en este caso nuestra variable se llama modal. Adicionalmente colocaremos una condición para desplegar la información solo si está activo el modal. Para que nuestro modal pueda funcionar a pesar de presionar afuera de él, tendremos que agregar un método que al presionar fuera del modal, el modal se cierre, haciéndolo de esta forma. Cuando se detecte un clic en el background del modal, cambiaremos la variable modal por false. De esta forma, cuando presionemos afuera, el modal se cerrará. Comenzaremos interpolando algunos valores de nuestro car, empezando por el nombre del personaje. Colocaremos los brackets de interpolación y dentro colocaremos current character.name. Adicionalmente colocaremos los valores de cada personaje y para eso obtendremos la información de la impresión que generamos anteriormente. En este caso es el nombre con name, el género con gender, dentro de una variable de interpolación. El estado, state. Status. Species. Y el tipo. Y el tipo de nuestro personaje. Colocaremos unas P para indicar el valor. En este caso será género. Será P, status. Y el tipo. De esta forma. Agregaremos unos espacios. Y en la parte de abajo, en nuestro botón, colocaremos el valor cerrar. Y adicionalmente la misma lógica que el background. Colocaremos un método click y le daremos cerrar. Como ven, los datos están desplegando, sin embargo el modal aún no visualiza el fondo. Veremos cuál es el problema. Es por la clase modalCard. Ahora tenemos el tamaño. Las etiquetas tienen que ser header. Y colocaremos todo esto dentro de una clase llamada modalCardBody.
Tenemos ahora el relleno de nuestra carta y los datos. Colocaremos algunos decoradores en el texto de esta forma. Más bien para indicar qué es el valor con 2 puntos. Y finalizaremos arreglando la parte del footer, cambiando la D por una T. Tal que así. Finalmente tenemos el método para consultar y lo estamos desplegando con un modal a través de Vue. Esto ha sido gran parte de las características de Vue. En este curso abarcamos las propiedades básicas. Esperamos que les haya gustado.